Hola amigos, amigas, bienvenidas a Tecnosfera. Entender el inmenso valor que tiene el agua para nosotros es muy fácil. Basta con pensar qué pasaría si de nuestros grifos dejara de manar agua. ¡Para siempre! Un buen día nos despertamos con la noticia en la radio de que toda el agua potable del planeta ha sido abducida por unos extraterrestres que se la han llevado para embotellarla y venderla en su lejano planeta en la otra punta de la Vía Láctea. Me diréis, pero vamos a ver, eso es imposible, o sea, ¿de qué tamaño tendría que ser la nave espacial con la que pudieran llevarse toda nuestra agua potable? ¿Tipo tamaño planetario? ¿Quieres saber de qué tamaño sería? Pues sígueme y te lo cuento. Cuando nos dicen que el planeta Tierra debería llamarse planeta agua porque el 70% de su superficie está cubierta por agua, nos olvidamos de algo muy importante, que el 70% de su superficie no es el 70% de su volumen. Toda esa agua efectivamente se extiende a lo ancho de una enorme superficie, pero su volumen y su masa son una mínima parte de los del planeta. Al fin y al cabo, la máxima profundidad que alcanzan los océanos viene a ser de unos 11 kilómetros en la fosa de las Marianas, que comparados con los más de 12.000 kilómetros de diámetro de nuestro planeta, supone menos de una milésima parte. En esta imagen vemos qué volumen ocuparía toda el agua planetaria, salada y dulce, sólida, líquida y gaseosa. Si se juntara en una gran esfera, la esfera mediría 1.390 kilómetros de diámetro, como el Golfo de México de grande, de Cancún a Houston, o como la distancia entre Santa Cruz de Tenerife y Sevilla, en España. No está mal, aunque parece sorprendentemente poca, ¿verdad? Pues ojo, porque además la inmensa mayoría de esa agua es agua salada de los océanos, y los extraterrestres no son tontos. Planeaban llevarse solo el agua dulce. Pero la mayor parte del agua dulce de nuestro planeta es hielo, y su aspiradora no lo succiona bien, de modo que finalmente han decidido llevarse toda el agua dulce líquida. ¿Y cuánto es eso? Pues viene a ser tan solo un 0,75% del agua total, lo que viene siendo una esfera de agua de unos 273 kilómetros de diámetro, la distancia entre Barcelona e Ibiza en España, o entre Ciudad de México y Guanajuato en México. Sería esta segunda esfera de aquí. Vale que sigue siendo un volumen muy grande, pero ya no nos parece tan enorme, ¿no? Pero además resulta que de toda esa agua dulce líquida, el 99% son aguas subterráneas, que no son fáciles de extraer. La parte accesible, digamos ríos y lagos, es solo el 1% restante, es decir, un 0,007% del total del agua del planeta. Y eso ocuparía una esfera de 58 kilómetros de diámetro, unos 100.000 kilómetros cúbicos, es decir, 100 billones de metros cúbicos, que a escala humana parece mucho, pero que a escala planetaria es esa bolita chiquita del mapa que casi no se ve. Igual sí que les cabe a los extraterrestres en su nave. Si los humanos hemos sido capaces de construir ciudades como México de 50 kilómetros de diámetro, ¿por qué no van ellos a construir una nave del mismo tamaño? Ya se sabe que los extraterrestres tienen tecnologías muy avanzadas. Escondida en esta fábula de extraterrestres se encuentra la dura realidad de la escasez relativa del agua dulce de fácil acceso. El 69% del agua dulce del planeta está congelada y otro 30% bajo el suelo. Se podría pensar que el agua subterránea es accesible, pero solo lo es la pequeña parte más cercana a la superficie. Por otra parte, el maravilloso ciclo del agua que se estudia en los colegios siempre ha hecho posible la regeneración del agua dulce que alimenta la biosfera, de modo que esos 100 billones de metros cúbicos del agua de ríos y lagos, regenerados gota a gota con cada ciclo de lluvias, ha sido más que suficiente para mantener viva la biosfera y regar el desarrollo de toda la historia de la humanidad. Ha sido incluso más que suficiente para acostumbrar a nuestra especie a la superabundancia de agua. La cantidad de agua dulce del planeta no ha cambiado esencialmente durante milenios. Pero la cantidad de humanos sí, y sobre todo ha cambiado nuestra forma de vida. Pero bueno, vamos a ver, si somos 8.000 millones de humanos, ¿a cuánto tocamos de agua?
Pues si hacemos la división de esos 100 billones de metros cúbicos de ríos y lagos entre los 8.000 millones de humanos, salimos a unos 12.500 metros cúbicos, que ocuparían un cubo de algo más de 23 metros de lado como este, es decir, el equivalente al volumen de unas 5 piscinas olímpicas. Pues entonces, ¿cuál es el problema? Parece agua de sobra, ¿no? Y si hay escasez, ¿quién se ha gastado mi agua? Pues el problema es que esa absurda división que acabo de hacer es un buen ejemplo del antropoegoísmo que caracteriza a nuestra especie favorita, porque obviamente repartir toda el agua dulce de ríos y lagos entre los seres humanos, aunque sea solo para tener una idea de su magnitud, deja fuera a todo el resto de las especies vivas que con esa agua han ido tirando durante milenios. A ver, el agua del planeta no es nuestra. Cuando la compañía del agua te pasa una factura, no te vende el agua, te cobra el servicio de llevártela al grifo potabilizada. Por otra parte, ríos, lagos, acuíferos y aguas subterráneas se regeneran con las precipitaciones de lluvia y nieve. La biosfera lleva bebiendo y viviendo de esa lluvia miles de milenios. Se me ocurre una idea. ¿Por qué no hacemos un reparto más equitativo que el de antes? Podríamos calcular qué parte de todas las precipitaciones de agua dulce del planeta nos correspondería como especie biológica que forma parte de la biosfera. Claro que para eso tendríamos que saber qué fracción de la biosfera terrestre representamos y cuánto llueve sobre suelo firme, digamos en un año. Para el primer cálculo podríamos hacer fácilmente una estimación aproximada de cuánto pesamos todos los humanos. Tonelada arriba, tonelada abajo. Pero ¿cuánto pesa la biosfera? ¿Y la biosfera terrestre? Aunque parezca mentira, hay humanos que se preocupan de estas cosas, y de la temperatura del mar, y de la concentración de CO2 en la atmósfera. Son científicos que contribuyen a que la Tierra se mire en el espejo y vea su estado de salud. Nunca les estaremos lo suficientemente agradecidos. Pues sí, en el año 2018 un equipo de científicos publicó un interesantísimo artículo titulado The Biomass Distribution on Earth, en el que, entre otros muchos datos fascinantes, publican su estimación de un total de biomasa terrestre de 470 gigatoneladas de carbono, de las cuales 0,06 gigatoneladas de carbono corresponden a la especie humana. Esto quiere decir que los humanos somos un mero 0,013% de la masa viva de los continentes, así que en buena lógica nos debería tocar el 0,013% del agua que nos cae del cielo. ¿Y cuánto es eso? Pues paradójicamente me ha costado más encontrar ese dato que el de la masa de la biosfera, pero lo he conseguido además de dos fuentes independientes. Cada año llueven en los suelos de los 5 continentes un promedio de algo menos de 1000 litros por metro cuadrado, que da un volumen total de 107 billones de metros cúbicos. Curiosamente es una cifra parecida al volumen de ríos y lagos. Pues bien, si consideramos que nos debería tocar un 0,013% de toda esa agua para los humanos, saldríamos a algo menos de 5 litros de agua por humano y día. Con eso no tenemos ni para empezar. Pero ¿y cuánta agua gastamos de verdad los humanos? Pues en torno a 9 billones de metros cúbicos al año, que repartidos por humanos salen a 3.000 litros de agua por persona y día. 600 veces lo que nos correspondería por nuestra masa biológica. Pero vamos a ver, ni tú ni yo gastamos 3.000 litros de agua al día. Si yo ni siquiera bebo los 2 litros recomendados por día. Entonces, ¿quién se ha gastado mi agua? Échale un vistazo a esta gráfica. De los 9 millones de metros cúbicos de agua que gastamos al año los humanos, solo un 10% se gasta en el consumo doméstico, un 20% aproximadamente en usos industriales y un 70% en agricultura y ganadería. Ok, ahora ya sabemos quién es el culpable, el sector primario, los agricultores y los ganaderos, ¿no? Pero vamos a ver, esa gente cultiva y cría para que tú y yo comamos, no por capricho. Y aquí es donde vienen las sorpresas. Porque cultivar es muy lento y las plantas necesitan beber cada día.
Para producir una manzana, por ejemplo, se calcula que hacen falta aproximadamente 70 litros de agua. Y si eso te parece mucho, ¿qué me dices de los 1500 litros de agua que hacen falta para acabar recolectando 1 kilo de trigo? Y si pasamos de especies vegetales, que al fin y al cabo viven del sol y el agua, a especies animales que además necesitan comer, entonces el gasto total se dispara. Así, por ejemplo, para producir un huevo se requerirían unos 135 litros de agua y para 1 kilo de carne de vacuno 15.000 litros. Con esas cifras se entiende que una población de 8.000 millones de humanos carnívoros sea menos sostenible que la misma población de humanos vegetarianos. Así que ya sé quién se ha gastado mi agua. Todos esos 3.000 litros de agua al día. Yo, con mi ducha, pero también con mi ensalada, con mi filete, regando el jardín, nadando en la piscina o jugando al golf. O comprando unos vaqueros cuya fabricación supone el gasto de 8.000 litros de agua. Ya lo dijimos al principio de este vídeo, más que la superpoblación humana, nuestra forma de vida está en la raíz del problema. Nuestra forma de vida de primer mundo y 3/4, porque una cuarta parte de la humanidad, más de 2.000 millones de personas, no tienen acceso a agua potable segura. Y esa no es manera de ser sostenible. Si quieres, en el próximo vídeo hablamos de cómo ser sostenible en el tema del agua. Hasta entonces.